pensar en el consumo problemático de sustancias en jóvenes, desde la lógica de la salud mental o desde la lógica de la psicología, implica hacer un recorte que, no obstante, no puede desconocer todas las otras dimensiones que este problema tiene. O sea, creo que el desafío es cómo pensar desde un campo disciplinario, como puede ser el campo de la psicología, y eventualmente no transformar en una explicación psicologista el problema. Lo segundo es que al titular esto como consumo problemático de sustancias, quiere decir que no lo estamos reduciendo a una categoría que entra dentro del campo de la psicopatología, que serían las adicciones. No necesariamente todo consumo problemático de sustancias es parte de un problema de adicción, aunque sí, todo problema de adicción es un consumo problemático de sustancias. Yo diría que el consumo es problemático en nuestra sociedad actual. O sea, recientemente una persona que se atiende conmigo comentaba que el hijo le robó una cámara de fotos, pero no para comprar drogas, como se dice, sino para cambiar su celular, que tenía 4 meses. O sea, porque es un chico como atrapado en una lógica de necesito el último objeto, en una lógica de consumo. Entonces, reconozcamos que estamos en una sociedad donde el consumo en sí mismo construye una problemática. Y dentro de ellos una sociedad que ha recortado a los jóvenes como consumidores específicos, como un grupo de consumo en especial. Y por otro lado, debo decir que en el campo de la salud, la medicalización de la vida hace que se haya construido todo un imaginario de que todo dolor, todo problema, etcétera, es solucionado inmediatamente con una sustancia. En este caso con un medicamento. O sea, que cuando nosotros pensamos el consumo problemático de determinadas sustancias, no estamos sino haciendo un recorte de la particular forma en que en nuestra sociedad actual el consumo se relaciona eventualmente con la idea de felicidad o de bienestar. El término es lo suficientemente ambiguo como para que nosotros podamos pensar que ahí entran desde sustancias ilegales, sustancias legales. Digo, alcohol, cigarrillo están dentro de las legales, psicofármacos están dentro de las legales, sustancias ilegales como las drogas que están penalizadas, digamos, y algunas que ni siquiera imaginamos como drogas, como pueden ser los hidratos de carbono o las grasas saturadas. ¿No es cierto? Pero un problema de salud severo es la permanente entrada en el mercado de productos de alimentación de alto nivel de sabor, muchos de ellos, la mayoría de ellos dirigidos a los jóvenes, que desde el punto de vista de la nutrición necesaria son absolutamente negativos. Es un marco complejo, como digo, con distintas formas eventuales de consumo, dentro de lo cual la adicción es un recorte. Entonces, lo primero que prevendría es de pensarlo o reducirlo a un cuadro psicopatológico. Lo digo desde el campo de la psicología e inclusive desde el campo de la clínica. Creo que la psicopatología es una herramienta que debe ser utilizada para la clínica, pero para definir un cuadro psicopatológico en cada sujeto singular se necesita un diagnóstico realizado correctamente, contemplando todos los ejes que hacen al diagnóstico, y no necesariamente en muchos de los casos el consumo problemático asocia con un tipo de patología en especial. Sí, en el caso de las adicciones, porque la adicción, como problemática ahora sí de una persona, es compleja. Yo diría que lo que configura el cuadro de adicción, pero estoy hablando específicamente de la adicción, que es un vínculo particular con el consumo, de tal manera que la persona no puede de ninguna manera cortar ese vínculo con el objeto que se va introduciendo como parte de su vida cotidiana. He utilizado la palabra vínculo con el objeto, una característica que yo podría decir de las adicciones, porque además las adicciones no coinciden, como digo, dentro de ellas hay algunas que no son características básicamente de los jóvenes y no consisten en el uso de una sustancia. Voy a poner un ejemplo, la adicción al juego, que sin embargo produce padecimientos innombrables. Pero dentro de las adicciones uno podría decir que sin embargo hay un punto común, que es tratar de buscar algún alivio a una situación insoportable.
Esta situación insoportable puede ser absolutamente subjetiva, puede ser fuertemente determinada socialmente, quiero decir, es el caso de los niños de la calle y el uso de pegamentos, por ejemplo, pasta base. Es conocido que si se los incorpora en un ámbito donde están contenidos, etcétera, dejan con una cierta facilidad esto, y alguna de mis tesistas entrevistó a un chico de la calle que dijo que él inhalaba cuando extrañaba a su mamá. Entonces no hay una relación unívoca, además, no hay un cuadro psicológico unívoco que pueda decirse esto se liga a la adicción. Y segundo, no existe, que yo creo no está probado estadísticamente, eso que se difunde tan consensualmente de la carrera del adicto. Hay que romper con una especie como de saber consensual que hay, de que primero se fumó un cigarrillo de marihuana, después probó la cocaína y después siguió, qué sé yo, hasta la heroína, hasta drogas pesadas. Porque una adicción se construye psicológica, biológica y socialmente de manera conjunta. Quisiera poner un ejemplo que suelo dar a mis alumnos. Cuando yo era estudiante universitaria, las anfetaminas eran de venta libre. Cualquiera podía ir a una farmacia, incluyendo un menor de edad, como quien compra hoy en día un analgésico, y comprar un tipo de productos que se llamaban Ovesin o Actemin, entre otros, que eran anfetaminas, y que circulaban normalmente entre los estudiantes como lo que uno utilizaba para no quedarse dormido cuando estaba preparando los exámenes. Y en ese momento no había ilegalidad, quiero decir, no se necesitaba la receta de un médico. Y yo suelo decir que mi padre, que me hubiera retado severamente si me veía fumando un cigarrillo, si veía que yo estaba muy próxima a la fecha de examen y que estaba necesitando estudiar de noche, me decía: no querés un Actemin, está en el cajón de mi mesa de luz. Digamos, había como una ceguera con respecto a las anfetaminas. De esa generación de estudiantes, que muchos de los cuales utilizaron anfetaminas para estudiar y jamás para salir a bailar, yo no recuerdo haberse me haya ocurrido tomar una anfetamina como parte de la diversión, no entraba en nuestra representación. La mayoría las usaba para rendir, las usó para rendir y no las consumió nunca más. Lo que tienen en común la cocaína y la marihuana, por ejemplo, es que forman parte del circuito ilegal, y ahí hay que diferenciar también el mundo que la ilegalidad construye con alguna sustancia. Porque al configurarse como drogas ilegales, configuran a veces entre algunos jóvenes una red de contacto que produce una cierta identidad social. No hay nada que permita identificarse entre ellos como un rasgo fundamental, por ejemplo, un grupo de fumadores, de cigarrillos, quiero decir. Pero a veces lo que pasa con determinadas sustancias es que permiten, al crear como un nicho que tiene una cierta legalidad o ilegalidad, permite que un grupo de jóvenes que busca un referente de identidad para tener algo en común con los otros, que es algo que todos buscamos, construir un grupo con algo en común, lo construya alrededor de eso. Quiero hacer una observación sobre el tema de la familia. En el campo de la psicología hemos cargado la responsabilidad de sobre culpabilizar eventualmente a las familias por los problemas de sus hijos. Una especie de trasladar algo que es ideológico. La familia es el núcleo de la sociedad, la célula básica de la sociedad, olvidando que en general la sociedad es el soporte en el cual es posible que se desarrolle la familia. Este paso, ¿no es cierto? Este paso lo olvidamos, consideramos que la sociedad se constituye de núcleos que se conjugan entre ellos, y nos olvidamos que es la red social la que permite el soporte a estos grupos familiares. Pero tenemos una larga tradición de pensar como primer lugar quiénes son los padres, y qué habrán hecho los padres, que es una forma de culpabilización de las víctimas. O sea, ¿qué habrán hecho los padres para que su hijo esté en esta situación? Efectivamente, cuando se entra en la adolescencia y se entra en la juventud, yo suelo decir, sucede una especie de barajar y dar de nuevo. Quiere decir,
todos los vínculos que se generaron durante la infancia se ponen, se revulsionan de nuevo y se produce un reordenamiento del cual tiene que salir una persona con un cierto margen de autonomía. ¿Mm? En este proceso de revulsión o de transformación puede suceder que uno vea que algunos de los aspectos más conflictivos del vínculo familiar han sido puestos en juego y reaparecen y a su vez avivan el conflicto. Primero, voy a recordarlo para atrás, las familias no son, están siendo. Las familias tienen hijos y crían sus hijos en distintos momentos. En este país, las familias que tienen en este momento hijos de 21 años o 22 años han atravesado por lo menos la crisis del 2001. Han atravesado momentos de extrema tensión y además debo decir una cosa, si en esa crisis mucha gente sobrevivió a pesar de ella, fue por las redes de solidaridad informal de los grupos familiares, o sea que no descartemos ese otro lado. Cuando uno trabaja con estas problemáticas debe renunciar a la idea de la búsqueda de un culpable. Lo segundo que debe renunciar es a la idea de buenos o malos. Lo que tiene que hacer es pensar la complejidad de sujetos en determinadas culturas, en determinados sectores sociales, la complejidad de determinadas familias, de discursos que los atraviesan socialmente, de búsquedas. El joven es básicamente una búsqueda, y acá me voy a detener en algo, que tiene derecho al riesgo también, ¿no? Esta es una sociedad que parece haber generado la idea de que todo el tiempo hay que estar previniendo y evitando todos los riesgos. Hay un cierto margen de riesgo en la vida que es inherente para el desarrollo mismo. Quiero decir, vivir es riesgoso. ¿Cuánto podemos cuidarlos y cuánto podemos permitir que ellos prueben cómo van a sobrevivir, a vivir, a producir y a crear en el mundo que les hemos dado? Es una decisión que como adultos, como generación anterior, tenemos que estar tomando permanentemente. Lo último que llamaría la atención es con respecto a este problema del etiquetamiento y la generación del estigma. En alguna oportunidad, trabajando con un grupo familiar cuya hija estaba en un colegio privado, en ese caso, habían encontrado en uno de los cursos que una de las chicas fumaba marihuana. Entonces, la indicación que estaban dando los padres era que no dejaran que sus hijas se reúnan con ella. Con lo cual, me parece, lo que probablemente lograrían es reforzar el consumo de esta chica, y yo debo decir que en grupos de jóvenes he visto acciones muy interesantes de algunos jóvenes con respecto a otros para prevenir el consumo dañino de sustancias en relación a sus propios pares. Entonces, lo otro que quería señalar es que al margen de aquellos casos que requieren de un tratamiento psicológico y familiar especial, y no porque considere que la familia es la causa, sino porque la familia está implicada en el problema y es abarcada por el problema, creo que la construcción de una red social solidaria entre jóvenes, entre las instituciones escolares, etcétera, es un excelente protector contra el consumo abusivo. Si permanentemente se nos dice que la felicidad se logra por el consumo, creo que nosotros debemos poder transmitirle a los jóvenes que la felicidad se logra en los vínculos. Y que la construcción de los vínculos y la red de vínculos que cada uno establece es el espacio que probablemente más posibilidad tiene de que uno se desarrolle sin necesidad o de intoxicarse o de entrar en una dinámica permanente de insatisfacción, porque el consumo produce insatisfacción. Y no me estoy refiriendo a las drogas, me estoy refiriendo al consumo en general, al celular, a la laptop, a la zapatilla, al pantalón, a la ropa, al reloj o a lo que fuese. Entonces, cuando trabajamos, voy a volver a lo anterior, cuando trabajamos la problemática del consumo, estamos trabajando la problemática general de la sociedad y el consumo.